Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque tenemos un vídeo que los va a dejar con la boca abierta. Si son fans de las telenovelas turcas y más específicamente si son de los que suspiran por Can Yaman y Demet Özdemir, agárrense fuerte, porque hoy les traemos una bomba con mayúsculas. Sí, lo que escucharon. Hoy vamos a hablar de una noticia que, según el título, es impactante. Y sí, estamos a 8 de junio de 2025, así que esta información es fresquísima, recién salida del horno. Antes de empezar con los detalles jugosos, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta nuestro contenido, si disfrutan de las noticias de farándula, las curiosidades de sus celebridades favoritas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Somos una comunidad que ama las telenovelas y nos encanta compartir todas las novedades con ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Porque sé que están muriendo por saber de qué se trata esta noticia impactante sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Para ponernos en contexto, recordemos un poco la historia de estos dos talentosísimos actores. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosísima telenovela Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocimos en Latinoamérica. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y conquistó corazones en todo el mundo. Sanem y Can, sus personajes, se convirtieron en un fenómeno cultural y los fanáticos, obviamente, empezaron a fantasear con la idea de que su romance se extendiera fuera de la ficción. Durante y después de la emisión de Erkencikus, hubo muchísimos rumores sobre una posible relación entre Can y Demet. Fotos juntos, miradas cómplices, comentarios sospechosos. Todo alimentaba la esperanza de los fans. Sin embargo, ambos actores siempre negaron cualquier vínculo romántico, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Con el tiempo, cada uno siguió su camino profesional y personal. Can Yaman se fue a Italia, protagonizó otras series, se convirtió en una estrella internacional y se le vincularon con varias mujeres. Demet Özdemir también continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando telenovelas y películas, y finalmente se casó y luego se divorció. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y donde entra nuestra noticia impactante. Porque a pesar de que ambos han seguido sus propios caminos, la sombra de Erkencikus y la magia de Sanem y Can siempre han estado presentes. Los fans nunca perdieron la esperanza de verlos juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en una nueva producción. Y parece que después de años de especulaciones, podríamos tener noticias que confirmen o refuten todas esas teorías. Según nuestras fuentes, y aquí hago una aclaración importante, esto no es información oficial confirmada por los actores, la noticia impactante que está circulando con fuerza en los medios turcos y en las redes sociales, tiene que ver con una posible, redoble de tambores, por favor. Una posible colaboración profesional. Sí, amigos, parece que hay fuertes rumores de que Can Yaman y Demet Özdemir estarían en conversaciones para protagonizar una nueva serie o película juntos. Lo sé. Están gritando de emoción. Y yo también, no se crean. La idea de verlos juntos nuevamente en la pantalla es simplemente fascinante. Imagínense la química renovada, la madurez actoral que ambos han adquirido a lo largo de los años, y la historia que podrían contarnos. Sería un verdadero bombazo. Pero, ojo. No todo es color de rosa. Como les dije, esta información no es oficial. Son rumores, filtraciones, especulaciones. Y ya sabemos cómo son estas cosas en el mundo del espectáculo. A veces se hacen realidad, y a veces quedan solo en eso, en simples rumores. Sin embargo, la insistencia de los medios turcos y la cantidad de comentarios que se están generando en las redes sociales, nos hacen pensar que podría haber algo de verdad en todo esto. ¿De dónde vienen estos rumores? Bueno, al parecer, todo comenzó con la publicación de una foto en las redes sociales. Una foto que aparentemente muestra a Can Yaman y Demet Özdemir saliendo de un mismo restaurante en Estambul. Una foto borrosa, de baja calidad, pero que según los fans más acérrimos no deja lugar a dudas. Son ellos. A partir de ahí, la maquinaria de la especulación se puso en marcha. Los medios turcos empezaron a investigar, a contactar fuentes cercanas a los actores, y a publicar artículos llenos de interrogantes y posibles escenarios.
Algunos aseguran que ya hay un guión en desarrollo, otros dicen que solo se trata de una reunión casual entre amigos, y otros, más osados, incluso hablan de un acercamiento personal entre Khan y Demet. ¿Qué hay de cierto en todo esto? La verdad no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la posibilidad de verlos juntos nuevamente ha generado una ola de entusiasmo y esperanza entre los fans. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de peticiones para que los actores confirmen la noticia, y de montajes y fanfics que imaginan cómo sería su nueva historia. Ahora bien, analicemos un poco los posibles escenarios. Si realmente están en conversaciones para una nueva producción, ¿de qué podría tratarse? ¿Sería una secuela de Erkencicus? ¿Una historia completamente nueva? ¿Una comedia romántica? ¿Un drama? Las posibilidades son infinitas. Personalmente creo que una secuela de Erkencicus sería arriesgada. La serie original fue tan exitosa y tan querida por los fans, que cualquier continuación podría no estar a la altura de las expectativas. Además, la historia de Sanemi-kan tuvo un final feliz, y forzar una nueva trama podría diluir la magia de la original. En cambio, una historia completamente nueva, con personajes diferentes y una trama original, podría ser una opción más interesante. Les permitiría a Khan y Demet explorar nuevas facetas de su talento, sin la presión de tener que cumplir con las expectativas de los fans de Erkencicus. Otra opción podría ser una comedia romántica, un género en el que ambos se desenvuelven muy bien. Podrían interpretar a dos personas completamente diferentes, que se ven obligadas a trabajar juntas y que, poco a poco, descubren que tienen más en común de lo que pensaban. Sería divertido y entretenido. Y por último, un drama podría ser una opción más arriesgada, pero también más gratificante. Les permitiría a Khan y Demet mostrar su lado más serio y emotivo, y explorar temas más profundos y complejos. Sea cual sea la historia, lo importante es que les dé la oportunidad de brillar y de demostrar la gran química que tienen en la pantalla. Y por supuesto que esté bien escrita, bien dirigida y bien producida. No queremos que arruinen la oportunidad de verlos juntos nuevamente. Pero volviendo a la realidad, ¿qué posibilidades hay de que esta colaboración se concrete? Bueno, aquí entran en juego varios factores. En primer lugar, la disponibilidad de los actores. Can Yaman está viviendo en Italia y tiene varios proyectos en marcha. Demet Özdemir está trabajando en Turquía y también tiene una agenda ocupada. Coordinar sus agendas podría ser un desafío. En segundo lugar, el tema económico. Contratar a dos estrellas de la talla de Can Yaman y Demet Özdemir no es barato. La producción tendría que invertir una gran suma de dinero para poder pagar sus salarios y cubrir todos los gastos. Y en tercer lugar, la voluntad de los actores. Si Khan y Demet no están interesados en trabajar juntos nuevamente, no hay nada que se pueda hacer. Pueden ser amigos, pueden llevarse bien, pero si no sienten que es el momento adecuado o que el proyecto no es el adecuado, no van a aceptar. Así que, como ven, hay muchos interrogantes y muchas incógnitas. Pero lo que sí es seguro es que la noticia de una posible colaboración entre Can Yaman y Demet Özdemir ha generado una gran expectación y ha revivido la esperanza de los fans. Ahora, ¿qué opino yo personalmente de todo esto? Bueno, como fan de Erkencicus y admiradora del talento de Khan y Demet, me encantaría verlos juntos nuevamente. Creo que tienen una química increíble en la pantalla, y que podrían crear algo mágico si se les da la oportunidad. Sin embargo, también soy realista. Sé que los rumores son solo rumores y que no siempre se hacen realidad. Así que por ahora prefiero tomar las cosas con calma y esperar a que haya una confirmación oficial. Mientras tanto, seguiré disfrutando de sus trabajos por separado y soñando con el día en que vuelvan a unir sus caminos en la pantalla. Y por supuesto los mantendré informados de cualquier novedad que surja al respecto. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta noticia impactante sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que esto es solo un rumor, así que no se emocionen demasiado todavía. Pero la esperanza es lo último que se pierde. En resumen, hoy hablamos de la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a trabajar juntos en una nueva serie o película. Un rumor que ha generado una gran expectación entre los fans y que podría convertirse en realidad si se dan las condiciones adecuadas. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final.
Espero que les haya entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Les gustaría ver a Khan y Demet juntos nuevamente? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? Déjenme saber sus ideas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.